referente al tema de cuántas empresas pudieran haber cerrado, por ejemplo, el año pasado por el tema precisamente, me interesa un poco ahorita agotar el tema de la extorsión, por ejemplo. Mire, es difícil porque al final, por el mismo miedo que tiene la gente a veces de decir que me extorsionaron, entonces acaban diciendo de que entonces quebraron, acaban diciendo o a veces muchos se van del país, entonces mucha gente a veces no es muy claro, pero sí te puedo asegurar que son miles de empresas en el país que han ido cerrando año con año tras este problema. El problema es serio, el problema no se debe descuidar y tenemos que buscarle una solución a ese problema. La última medición que se hizo sobre esto, habrá que hacer una ya en estas fechas, porque la extorsión en efecto no ha dejado de ser un índice. Pero ustedes como Cámara han hecho estudios en lo referente. Ya te voy a comentar, y de hecho la última medición que hicimos, digamos, el sector privado salvadoreño, el país gasta alrededor de 11% del Producto Interno Bruto en tratar de protegerse de la delincuencia y la violencia social. ¿Qué implica esto para que la gente me entienda sin ningún problema? Que de cada $100 que el país produce al año, 11 se van a la protección, ¿verdad? Imagínate, es una cifra altísima para un país con tantos problemas económicos como el que padece El Salvador. Bastante hablar en este contexto, no se puede hablar de homicidios, no se puede hablar inclusive de extorsiones sin no tener meridiana claridad del tema de la tregua. Así es, y ese es el problema, Josué, que al final esa meridiana claridad es precisamente lo que ha faltado, porque si hay pandillas rivales que se han puesto de acuerdo, han pactado no agredirse entre sí, porque esto es importante recordarlo, y como Cámara de Comercio fuimos los primeros en decirlo cuando se anunció que existía esta tregua y todavía se mantenía esa nebulosa en torno a cuál había sido el protagonismo o el nivel de protagonismo del gobierno en ella. Entonces, todas estas empresas nos seguían diciendo, sobre todo en el oriente del país, ojo, sobre todo en el oriente del país nos seguían comentando que seguían siendo víctimas de la extorsión, de la delincuencia, que seguían siendo amenazados y que tenían que seguir pagando, incluso se había incrementado el pago que ya tenían mensual a las pandillas producto de la extorsión. Sí, pero yo creo que, para analizar un país, yo creo que no solo podemos analizarlos en quinquenios, que es cuando hemos tenido los presidentes. Yo creo que hay que ver más que allá de los 5 años. La reducción de la pobreza, él lo decía y lo replicaba, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad social y la generación de los... Agarremos el ejemplo de la pobreza. En el año 2006 aproximadamente la pobreza estaba en 38%. Él está declarando que ahorita tiene el 40%. Posiblemente en su quinquenio lo ha reducido. Pero ¿qué ha pasado con relación a antes que él entrara a ser gobernante? Estaba más abajo todavía, o sea que el país en general no necesariamente está en mejores niveles que estuvo antes. Entonces todavía hay mucho que hacer por este país. Entonces no podemos evaluar el país solo por quinquenios, es como que evaluáramos un año solo por el desempeño de un trimestre. No podemos, el país se debe de evaluar en periodos muchísimo más largos a 5 años. Aquí, dentro de todo esto, está el tema de la injerencia del presidente de la República en la campaña política y electoral. Así es. ¿Verdad? Y la demanda que ustedes pusieron. Pero yo, Javier, a ver, quiero recoger algunos datos. Es que el Tribunal Supremo Electoral ya sacó los spots del aire y ya multó otra vez al presidente. Entonces quiere decir que han concluido ellos que sí hay una injerencia. O sea, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Los magistrados, el ente colegiado así lo ha decidido, algo en lo que ustedes han insistido, ¿verdad? Sí, a mí lo que me llama la atención es que a pesar de que lo han multado, siguen habiendo spots al aire. Sí, porque ellos lo han dicho abiertamente que no están pidiendo el voto, que están anunciando y haciendo publicidad de los programas que él dijo le había costado una fractura.